Probablemente piensas que ser de la realeza en la historia significaba vivir la mejor vida posible. Palacios dorados, sábanas de seda, poder ilimitado. Pero mañana, si te despertaras como mujer en el harem del sultán otomano, tendrías un 99% de posibilidades de no llegar a cumplir 30 años. Porque dentro de esos muros dorados del palacio, 400 mujeres vivían en una prisión envuelta en seda donde su período menstrual podía estrangularlas. Quedar embarazada sin permiso significaba ser cocida viva en cuero y arrojada al mar. Y 12 hombres te rodearían después de cada encuentro íntimo para decidir si mereces conservar tu útero. Bienvenido al lado oscuro de la historia que tus libros de texto quieren desesperadamente que olvides. Estoy a punto de llevarte al interior de la pesadilla más hermosa del Imperio Otomano, el harem imperial en el Palacio Topkapi. Esta no es la versión romantizada que has visto en las películas con bailarinas del vientre y delicias turcas. Esta es la realidad documentada del feminicidio a escala industrial, disfrazado de vida de lujo. Durante 500 años, el Imperio Otomano perfeccionó un sistema tan retorcido que los embajadores europeos, y recuerden, estas eran personas que pensaban que quemar brujas era razonable, se horrorizaron ante lo que presenciaron. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no fue una simple crueldad aleatoria. Se trataba de un sistema cuidadosamente diseñado, con reglas, regulaciones y eficiencia burocrática que haría que los departamentos de RRHH modernos parecieran desorganizados. Cada muerte tenía papeleo. Cada ejecución siguió el protocolo. Cada mujer rota fue una decisión calculada. El Imperio Otomano quiere que olvidemos esta parte de su historia. Quieren que recordéis las maravillas arquitectónicas, las conquistas militares, los logros culturales. No quieren que sepas nada de la bandeja de plata que selló el destino de las mujeres, ni de los sótanos donde terminó la infancia, ni del estrecho del Bósforo que se convirtió en una fosa común. Así que abróchense los cinturones, porque durante la próxima hora los guiaré a través de 7 aspectos de este palacio de pesadillas que los harán sentir agradecidos por cada día aburrido de su vida moderna. Y créeme, al final de esto, nunca volverás a mirar un libro de texto de historia de la misma manera. Comencemos con el horror nocturno que hizo que 400 mujeres rezaran para ser olvidadas. Cada tarde, cuando el sol se ponía sobre Estambul, comenzaba un ritual que convertía el palacio en una casa de juego donde lo que estaba en juego eran las vidas de las mujeres. Imagínate esto. 400 mujeres de entre 13 y 25 años, sentadas en la prisión más lujosa jamás construida, esperando ver si esta noche serían elegidas para algo que podría elevarlas al poder o enviarlas a la muerte. El proceso de selección fue asquerosamente simple. En los aposentos privados del sultán se prepararía una bandeja de plata. Sobre él, pequeños trozos de pergamino, cada uno con el nombre de una mujer. El sultán ni siquiera eligió personalmente. Eso sería asumir demasiada responsabilidad. En lugar de eso, Unix realizaría la selección, creando una lotería donde ganar significaría potencialmente perder la vida. Imagina que sacan tu nombre de un sombrero, pero en lugar de ganar un premio, podrías perder la vida. Lo verdaderamente inquietante es que las mujeres tenían que mostrarse agradecidas. Cualquier señal de reticencia, miedo o peor aún, impureza física, significaba consecuencias inmediatas. Esto no lo aprendes en la clase de historia de la secundaria, pero estas mujeres vivían con el terror constante de su propia biología. Así se desarrollaba una típica noche de selección según los registros del palacio de 1640. El jefe negro Unik, un hombre llamado Sumbul Ağa, entraba en los aposentos del harem exactamente a las 8 de la noche. Las mujeres se reunirían en el salón dorado, paradas en filas como productos
en una sala de exposición. La bandeja de plata sería llevada a través de los pasillos por dos jóvenes eunucos mientras los guardias despejaban el camino. El viaje desde los aposentos del sultán hasta el Herum duraba exactamente 12 minutos. Lo cronometraron. El 15 de noviembre de 1640, una mujer llamada Aay fue seleccionada. Los registros muestran que ella tenía 17 años, era de Siracia y había estado en el Herum durante 3 años. Cuando los eunucos vinieron a buscarla, descubrieron que estaba en su ciclo menstrual. El Imperio Otomano quiere que olvides esta parte. Ella nunca llegó al luto. El registro oficial indica que la causa de su muerte fue una enfermedad repentina. La realidad no oficial. Se enfrentó a consecuencias inmediatas por una función biológica que no podía controlar. Pero la selección fue solo el comienzo de la pesadilla. Los documentos revelan algo aún más oscuro. Si se elegía a una mujer y se la consideraba adecuada, se la acompañaba a las cámaras de preparación. Allí la rodearían 12 inspectores médicos entrenados en eunucos. Le harían una única pregunta que determinaría su destino. ¿Se debe conservar la semilla? Esto no era poesía. Se realizó una evaluación clínica para determinar si una mujer merecía conservar sus órganos reproductivos. Si la respuesta fuese no, se programarían los procedimientos. Si era así, se dirigiría a los aposentos del sultán, sabiendo que si no lograba concebir dentro de un plazo específico, tendría que volver a plantearse esa terrible cuestión. Las estadísticas pintan un panorama horroroso. De 400 mujeres que había en el Herum en un momento dado, solo 10 llegarían a tener hijos. Solo 10. El resto existía en un estado de espera perpetua, sabiendo que ser olvidado era en realidad el mejor de los casos. Porque esto es lo que los libros de texto omiten. Ser elegido repetidamente sin producir un heredero significaba que usted se convertía en una carga. El 3 de marzo de 1652, los registros del palacio muestran que 23 mujeres fueron reubicadas en una sola noche. Todos habían sido elegidos múltiples veces sin concebir su destino. Los registros oficiales dicen reasignación. Los testimonios de los sirvientes pintan un panorama diferente. Uno que involucra las oscuras aguas del Bósforo. Pero esto empeora. La tortura psicológica del sistema de selección fue intencional. La doctora Fatma Göçek, una historiadora otomana moderna, descubrió documentos que muestran que la aleatoriedad estaba cuidadosamente calibrada. Querían que las mujeres sintieran esperanza suficiente para evitar la desesperación masiva, pero no la suficiente para sentirse seguras. Fue una guerra psicológica perfeccionada a lo largo de siglos. El proceso de selección también tuvo otro propósito que la mayoría de la gente no conoce. Creó competencia entre las mujeres. En lugar de unirse contra sus opresores, se volvieron unos contra otros. Las mujeres saboteaban a sus rivales, se informaban mutuamente sobre los calendarios biológicos y celebraban cuando otras eran reubicadas. El sistema convirtió a las víctimas en cómplices. Un embajador francés, Jean-Baptiste Tabanir, escribió en 1675, «Las mujeres del Saralio viven con tal temor a la bandeja de plata que muchas recurren a beber pociones que perjudican su capacidad de concebir, prefiriendo cierta varonía a la incertidumbre de la selección». Piensen en eso. Las mujeres destruían permanentemente sus cuerpos para evitar la posibilidad de ser elegidas. Esto es lo que los libros de texto omiten sobre la economía detrás de este horror. Cada mujer en el Herum representaba una inversión significativa. Eran compradas, entrenadas, vestidas y alimentadas. El Imperio Otomano gastaba el equivalente a $2 millones actuales anualmente solo en cabello y mantenimiento. Pero lo consideraban valioso porque el sistema cumplía múltiples propósitos. Asegurar linajes puros, evitar alianzas políticas a través del matrimonio y mantener el control absoluto sobre la sucesión. Las justificaciones religiosas lo hacen aún más inquietante. La ley islámica fue distorsionada hasta quedar irreconocible para apoyar este sistema. Las funciones biológicas naturales fueron declaradas impuras, no por textos religiosos,
sino por administradores de palacio que necesitaban excusas para desecharlas. El embarazo fuera de la selección oficial se consideraba un robo al sultán, como si los cuerpos de las mujeres eran propiedad del Estado. Los historiadores modernos están descubriendo ahora el alcance completo de cómo funcionaba el sistema de selección. El análisis digital de los registros palaciegos revela patrones que los observadores contemporáneos pasaron por alto. La selección no era realmente aleatoria. Se elegía con mayor frecuencia a mujeres de ciertas regiones. Se prefería a las de entre 16 y 18 años, y se ignoraba sistemáticamente a quienes mostraban signos de inteligencia o educación. El sultán quería cuerpos, no mentes. Hace que las aplicaciones de citas modernas parezcan un paraíso, ¿verdad? Hoy, deslizamos el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en posibles coincidencias. En aquel entonces, un deslizamiento del bolígrafo podía significar la muerte. Nos quejamos del ghosting. Ellos lidiaban con fantasmas de verdad. Tu peor cita de Tinder supera a su mejor noche en el palacio. Pero aquí está la parte realmente descabellada que conecta con nuestra siguiente sección. En este sistema diseñado para destruir a las mujeres, una joven de 15 años no solo sobrevivió, sino que venció. Ganó la lotería de la muerte al convertirse en algo peor que sus cautivas. Y empeora porque su historia demuestra que a veces la única forma de sobrevivir en el infierno es convertirse en demonio tú mismo. Ahora, hablemos de la joven de 15 años que superó esta lotería de la muerte al convertirse en la superviviente más calculadora de la historia. Su nombre era Alexandra Lisovska, aunque la historia la recuerda como Roxalana o Uram Sultán. Y si crees que sabes de manipulación, espera a escuchar cómo esta adolescente convirtió el abuso sistemático en un camino para convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia. Imagínate esto. Es el año 1520 en la campiña ucraniana. Una joven de 15 años ayuda a su padre, un sacerdote ortodoxo, a prepararse para el servicio dominical. Está recogiendo flores silvestres en los campos de trigo cuando los invasores tártaros de Crimea aparecen en el horizonte. En cuestión de horas, toda su vida se borra. Su familia es masacrada, su aldea incendiada y ella es encadenada con docenas de otras chicas. Destino: los mercados de esclavos de Estambul. Imagina ser arrancada de tu familia a los 15 años y decidir que tu única opción es convertirte en el monstruo. Eso es exactamente lo que hizo Alexandra. Pero esto es lo que hace que su historia sea realmente perturbadora. No solo se adaptó al sistema que la esclavizaba. Lo dominó, lo manipuló y, finalmente, lo puso a su servicio, dejando un rastro de cadáveres a su paso. La transformación comenzó en el momento en que entró en palacio. Mientras otras chicas lloraban por sus familias, Alejandra estudiaba. Comprendió que las lágrimas significaban debilidad y la debilidad significaba muerte. Así que creó a Roxalana, un personaje tan perfectamente elaborado que incluso ella finalmente olvidó quién había sido Alejandra. La evidencia documentada de su calculado ascenso al poder te impactará. Los registros del palacio de 1521 muestran que, a los 6 meses de su llegada, dominaba el turco, el árabe y el persa. No solo habilidades de conversación, sino una fluidez perfecta. Otras mujeres de Herón informaron haberla visto practicar hasta que le sangraba la boca, repitiendo frases una y otra vez hasta que su acento desapareció. Comprendió que el lenguaje no era solo comunicación. Era camuflaje. Pero el lenguaje era solo su primera arma. Lo verdaderamente inquietante fue cómo estudiaba al sultán Suyeon como si fuera un rompecabezas por resolver. Memorizaba sus rutinas, sus preferencias, sus estados de ánimo. Cuando a él le gustaba la poesía, ella se convertía en poeta. Cuando él mostró interés por la política y desarrolló opiniones que complementaban perfectamente las suyas. No solo lo reflejaba. Se convirtió en su complemento intelectual. Esto es lo que los libros de texto omiten sobre sus tácticas. Roxalana fue pionera en técnicas de manipulación psicológica que no se estudiarían formalmente hasta 400 años después. Utilizó lo que los psicólogos modernos llaman refuerzo intermitente. A veces cálido, a veces distante,
siempre impredecible. Hizo que Su Yean se volviera adicto a descifrarla. En 1524, llevó a cabo su primera gran manipulación. El palacio se incendió, algo común en estructuras de madera con lámparas de aceite. Mientras todos los demás huían presas del pánico, Roxalana se quedó, arriesgando su vida para salvar el manuscrito de poesía favorito de Sulamón. Excepto que esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. El análisis forense de los patrones del fuego sugiere que comenzó en un almacén al que solo Roxalana tenía acceso. Ella creó la crisis para convertirse en la heroína. El golpe matrimonial de 1534 muestra su verdadero genio. Durante 500 años, los sultanes otomanos nunca se casaron. Concubinas, tuvieron hijos, pero el matrimonio estaba prohibido. Esto creó complicaciones legales para la sucesión. Roxalana cambió eso. Convenció a Su Yean de que su amor trascendía la tradición. Los historiadores modernos han encontrado sus cartas de este periodo y sus clases magistrales de manipulación. Cada palabra calculada, cada emoción calibrada con precisión para impulsar a Suleiman a romper medio milenio de precedentes. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Una vez casada, el instinto de supervivencia de Roxalana se transformó en algo monstruoso. Tuvo 6 hijos con Su Yean. Pero eso no fue suficiente. El heredero aparente, el príncipe Mustafa, era hijo de Su Yean con otra mujer. Era popular, competente y, según todos los indicios, habría sido un excelente sultán. Tenía que irse. El asesinato tardó 3 años en orquestarse. Roxalana no usó veneno ni asesinos demasiado obvios. En cambio, sembró la duda. Hizo que sus agentes difundieran rumores sobre las ambiciones de Mustafa. Falsificó cartas que sugerían una rebelión. Hizo que Su Yean escuchara conversaciones accidentalmente sobre el creciente poder de Mustafa. Toda evidencia era negable, todo rumor, imposible de rastrear. En 1553, Su Yean ordenó estrangular a su propio hijo. Roxalana observó desde detrás de un biombo como el príncipe más prometedor del Imperio Otomano era asesinado por cargos falsos que ella misma había inventado. Los testigos informaron que no mostró ninguna emoción. Se había convertido exactamente en lo que el sistema exigía. Una superviviente sin conciencia. Su poesía de este periodo revela el verdadero horror de su transformación. A primera vista, son hermosos poemas de amor a Su Yean. Pero analizándolos ahora, sabiendo lo que sabemos, se leen como una guerra psicológica. Un verso se traduce como, mi sultán, mi vida es la única luz. Sin ti todo es noche interminable. Tu sabiduría ve lo que otros no pueden ver. Tu justicia fluye como el mar infinito. Escribió esto la semana después de manipularlo para que matara a su hijo. Cada línea estaba diseñada para reforzar su decisión de presentar su paranoia como sabiduría, su crueldad como justicia. Había aprendido la lección definitiva del Erum. El amor era solo otra arma. Pero el aspecto más perturbador de la historia de Roxalana no es lo que hizo, sino porque tuvo que hacerlo. En el sistema otomano, no había un plan de jubilación para las concubinas mayores. Una vez que sus hijos crecieran, una vez que el interés de Su Yeon se desvaneciera, habría sido eliminada como las miles que la precedieron. Sus monstruosas acciones fueron respuestas racionales a un sistema irracional. Documentos descubiertos en 2018 muestran que mantenía una red de más de 150 informantes en todo el palacio. Conocía cada complot, cada rumor, cada amenaza potencial a la sucesión de sus hijos. Convirtió la cultura de traición de Eram en su servicio de inteligencia personal. El oprimido se convirtió en el opresor. ¿Pero podemos realmente culparla? Los historiadores modernos luchan con el legado de Roxalana. Leslie Pierce, del Dr. Deval, autora de la biografía definitiva, la define como un ícono feminista con un currículum de criminal de guerra. Rompió las barreras de género al convertirse en asesora política, mecenas de arquitectura y corresponsal diplomática. También causó directamente la muerte de al menos 40 personas, incluyendo niños que representaban una amenaza para sus hijos. Hoy lo llamamos síndrome de Estocolmo,
pero ella lo llamó martes. Cada mañana se despertaba junto a su dueño en el palacio que la encarcelaba, luciendo joyas pagadas con el tráfico de esclavos, y sonreía. Le escribía poemas de amor. Le daba hijos, todo mientras orquestaba asesinatos con la otra mano. El precio de la supervivencia en sistemas imposibles suele ser el alma, y Roxalana lo pagó con creces. Murió en 1558, la única mujer en la historia otomana enterrada en una tumba junto a la de un sultán. Había vencido al sistema volviéndose peor que el sistema. De hija de un sacerdote ucraniano a esclava de una sultana, y a un trauma asesino, había forjado a la superviviente definitiva. Su último. La carta a Suyean, escrita en su lecho de muerte, podría ser el documento más escalofriante de la historia otomana. Mi sultán, me adelanto a preparar el paraíso para tu llegada. Cada decisión que tomé fue por nuestra dinastía. La historia recordará nuestro amor. Que olviden el resto. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Y no sentía remordimientos. Porque en un palacio donde 397 de 400 mujeres murieron olvidadas, había elegido vivir como un monstruo en lugar de morir como una víctima. Lo verdaderamente inquietante es que, dadas las mismas circunstancias, ¿cuántas de nosotras tomaríamos la misma decisión? Pero Roxalana era la excepción. La mayoría de las mujeres enfrentaban un destino diferente. No podían manipular su camino al poder ni asesinar para ponerse a salvo. Para ellas, el palacio tenía otros planes. Métodos de eliminación, tan civilizados, que hacen que la tortura medieval parezca honesta. Aquí es donde el palacio otomano se convirtió en una fábrica de asesinatos creativos. Y uso la palabra creativos porque estas no eran las típicas ejecuciones históricas. Aquí no había decapitaciones ni ahorcamientos públicos. Los otomanos tenían un problema. Necesitaban matar mujeres. Regularmente. Pero la ley islámica prohibía derramar sangre real y las sensibilidades religiosas exigían muertes limpias. Así que innovaron. Convirtieron el asesinato en una forma de arte donde el lienzo era el sufrimiento humano y la pintura, la seda y el agua de mar. Permítanme pintarles una imagen de feminicidio institucionalizado tan refinado que contaba con manuales para empleados. El palacio empleaba estranguladores profesionales. Ese era su verdadero nombre. Bostonansi, los jardineros. Solo que en lugar de podar rosas, podaban el jardín humano del sultán. Estos hombres eran seleccionados por su discreción, entrenados en anatomía y practicaban con animales hasta que podían realizar sus tareas en menos de 30 segundos. Tus funciones corporales naturales podrían firmar tu sentencia de muerte. Imagina vivir cada día sabiendo que un proceso biológico que no pudieras controlar podría desencadenar tu ejecución. El estrangulamiento con seda no era una tortura aleatoria. Fue elegido específicamente porque no dejaba marcas, no derramaba sangre y podía completarse de forma rápida y silenciosa. La muerte limpia para la mujer impura. Los Bastansi usaban una técnica específica transmitida de generación en generación. 90 centímetros de cordón de seda retorcido 7 veces para fuerza. Un hombre sujetaba los hombros de la víctima, otro ejecutaba el acto. Todo el proceso estaba tan estandarizado que existía un control de calidad. Si tardaba más de 45 segundos, el verdugo se enfrentaba a un castigo por causar sufrimiento innecesario. Piénsenlo. Existían evaluaciones de desempeño por asesinato. Pero esto es lo que los libros de texto omiten. La tortura psicológica precedía al acto físico. Las mujeres marcadas para el estrangulamiento no eran asesinadas inmediatamente. Se les informaba al atardecer y se las ejecutaba al amanecer, dándoles exactamente una noche para preparar sus almas. Los registros del palacio muestran que la mayoría pasaba estas horas escribiendo cartas que nunca serían enviadas a familias que jamás volverían a ver. El castigo del saco. Hablemos de su verdadero significado. El Imperio Otomano quiere que olvidemos esta parte, pero está documentada en múltiples informes de embajadores europeos. Las mujeres que se embarazaban sin permiso oficial se enfrentaban al Denise Seesi, el castigo del mar. Las cosían en sacos de cuero junto con varios gatos. No para hacerles compañía.
Los gatos estaban allí para crear movimiento y pánico, asegurando que la mujer no pudiera contener la respiración ni flotar. El escuadrón de ejecución tenía una embarcación específica para esto. Propósito: pintadas de negro y lanzadas solo en noches sin luna. Remaban hasta un punto predeterminado en el Bósforo, donde las corrientes garantizaban que los cuerpos serían arrastrados al Mar Negro. Lo verdaderamente inquietante. Esto se consideraba misericordioso comparado con lo que los reinos cristianos hacían a las adúlteras. Los otomanos, de hecho, creían estar siendo progresistas. De 1520 a 1680, los registros otomanos indican que al menos 3.000 mujeres murieron en el Bósforo. Eso equivale a 18 mujeres al año, durante 160 años. El estrecho se convirtió en un vertedero tan común que los pescadores locales desarrollaron supersticiones sobre ciertas zonas. Las llamaban cementerios de sirenas y se negaban a pescar allí. Pero no todos los vertidos eran violentos. A veces, la muerte más cruel no era la muerte en absoluto. El destierro al esquí sur del antiguo palacio era una ejecución psicológica. Las mujeres que habían pasado la mejor época o que habían cometido infracciones menores eran enviadas a este edificio en ruinas en las afueras de Estambul. Sin visitas, sin cartas, sin esperanza, solo cientos de mujeres abandonadas esperando la muerte. Un diplomático francés que visitó el lugar en 1670 lo describió: una tumba de mármol llena de fantasmas vivientes. Las mujeres que entran jóvenes emergen como cadáveres, si es que emergen. El silencio es tan absoluto que se pueden oír corazones rotos. Las mujeres desarrollaron su propio lenguaje de señas porque hablar estaba prohibido. Crearon toda una cultura de condenados. La economía de la ejecución estaba calculada con precisión. Un estrangulamiento con seda costaba 3 hachas, el precio de una buena comida. Una expedición para ahogarse costaba 20 hachas, incluyendo el alquiler del barco y los salarios de la tripulación. El destierro no costaba nada, salvo el transporte único. El imperio llevaba registros detallados de los gastos de ejecución. El asesinato tenía una partida presupuestaria. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Los guardias que llevaban a cabo estas ejecuciones no eran monstruos. Eran empleados regulares del palacio con familias e hijos. Muchos desarrollaron graves problemas psicológicos. Los registros médicos del palacio del siglo XVII muestran que los verdugos tenían las tasas más altas de melancolía y terrores nocturnos de todo el personal del palacio. El diario de un estrangulador, descubierto en 1987, contiene 400 páginas de disculpas a sus víctimas. La burocracia de la muerte se extendió a la grabación. Cada ejecución se documentaba por triplicado. Fecha, hora, método, motivo y de forma inquietante, una calificación de satisfacción por parte de los funcionarios supervisores. Literalmente, tenían estándares de servicio al cliente para el asesinato. Una buena ejecución era rápida, silenciosa y no dejaba evidencia. Una mala creaba complicaciones o tardaba demasiado. La justificación religiosa lo hacía todo posible. Los clérigos del palacio emitían fatuars declarando que las mujeres que perturbaban su armonía propagaban la corrupción y que su eliminación no solo era permisible, sino necesaria. Citaban las escrituras al autorizar el asesinato, convirtiendo los textos sagrados en órdenes de ejecución. La gimnasia mental necesaria para reconciliar la misericordia con el asesinato creó toda una subcategoría teológica. El método de ejecución más inquietante estaba reservado para las mujeres que intentaban escapar. Se enfrentaban al tasuzu, el castigo de la piedra, no a la lapidación, como podría pensarse. En cambio, eran encerradas dentro de los muros del palacio en vida. Arqueólogos que renovaban el palacio de Topkapi en 2010 se descubrieron restos humanos dentro de múltiples muros, lo que confirmó lo que se rumoreaba desde hacía tiempo.